9:04 a.m, ya lo habíamos anunciado, tenemos a un gran invitado aquí para conversar, partiendo por la noticia que hemos conocido esta mañana sobre la cifra de inflación de diciembre, que sorprendió al mercado y al mundo, que se ubicó en menos 0,5%, pero para analizar el fenómeno global estamos con José de Gregorio, expresidente del Banco Central, exministro también de Economía. Así es que, y por supuesto, también del trabajo, decano, claro, de la facultad, además de Economía. ¿No? Ah, ya, le estábamos subiendo. Ya, eso, minería, economía y energía cuando era triministro, ¿cierto? José de Gregorio, que le vamos a pedir que se acerque ahí al micrófono para que lo escuchen bien y claro. Y bueno, y también decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. ¿Cómo está José de Gregorio? Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenido, pues. Sí. ¿Se acabó el problema de la inflación después que, hay que decir, noviembre fue 0%? No, noviembre fue 0,4%. Sí. Pero después, claro, en octubre, 0%. Claro. Desde hace varios meses yo he venido afirmando algo que tú dijiste que había dicho Igal Maguenzo. Si uno mira las cifras mensuales de IPC, el IPC para tener una meta de 3% tiene que estar 0,2, 0,3 en promedio. De repente tenemos meses altos, el mes pasado nos preocupó, después tenemos meses bajos. Pero yo diría que ya llevamos casi todo este año, o por lo menos parte muy importante, perdón, del 2023, pero sí. Feliz año. Entonces, gracias, igualmente. Del año pasado, la inflación ya estaba estabilizada cerca del 3%. Lo que pasa es que como uno en 12 meses trae registros altos, el 12 meses da alto. Pero es muy bueno ver los últimos 3 meses, los últimos 4 meses, y en general eso han estado bastante más cerca del 3%. Yo no diría está terminado, pero sí estamos muy, muy encaminados, y es el dilema que tiene el Banco Central de cómo continuar con la política monetaria, porque hay quienes hemos dicho que podría haber sido un poquito más rápido. Agresivo incluso. Un poquito más agresivo. Baja, en vez de estar a 8,25, estar con una tasa más baja, la economía está muy lenta. Es bien importante, hay una gran discusión de que la economía crece, no crece, cero, que le ganamos a la recesión, somos campeones. Mira, todas esas cosas está bien para la propaganda, pero cuando uno quiere mirar la economía chilena, si miramos en trimestre, su último trimestre, el más alto que ha tenido fue noviembre del 2021. Hoy día estamos un poquito debajo y hemos estado básicamente planos. O sea, la economía respecto de noviembre del 2021 no ha crecido nada. 2 años enteros. Esto es trimestre, si tú tomas el mes de noviembre. Entonces la pregunta es, nosotros necesitamos un impulso, y estuvo muy bien el ajuste que hizo el Banco Central para reducir la inflación. Es un tema, mañana me toca participar en una conferencia de esto, un tema de mucho éxito el manejo de los bancos centrales. Ahora, el problema es que cuando la inflación viene bajando, ¿en qué momento da el impulso? Si es la principal fuente del impulso macro, es la política monetaria. Yo pienso que en algún momento, ahora, este es un problema de juicio, podría ser un poquito más rápido. Entonces alguien, con los datos del mes pasado te dicen, por suerte fueron más cautos, con los datos de este mes, vamos a seguir así. El tema que enfrenta el Banco Central es que tiene reunión ahora en enero y después no tiene hasta abril. Tienen un problema de calendario. Yo siempre digo que tienen un problema de calendario. Hay un problema de diseño de calendario, porque tiene que ser un calendario que coincida con los IPOM, que coincida con el Senado, que al Senado siempre le gusta recibir los primeros, para hacer la foto, para todas estas cosas. Pero yo creo que lo más importante es cómo funciona la política monetaria. Si en algún momento no coincide, pero no podemos pasar de enero a abril. Sí. Vamos a tener, ¿no es cierto?, enero, febrero y marzo, vamos a tener enero y febrero los datos de inflación, y marzo con muy buenas proyecciones que debería estar haciendo el Banco Central. Debería tener una muy buena proyección con nowcasting y mirando datos. Hoy día es muy fácil tener una muy buena proyección hacia el final con métodos avanzados de datos. Entonces vamos a pasar casi un trimestre, ¿no es cierto?, sin datos de inflación. Entonces puede que la inflación se vaya más abajo todavía, y el Banco Central no puede hacer una reunión entre medio para bajar más. Por lo tanto, todos decían que está en 8.25, el escenario central era más o menos una baja de 0.75. Yo creo que va a tener que poner 0.75, digamos, para llegar a 7.5. Yo creo que va a tener que ponderar seriamente llegar a 7. Bajar un 1.25, porque se van de vacaciones. Y en las vacaciones el mundo sigue.
Sí, efectivamente. Ahora, como lo decía, el Banco Central empezó muy prontamente también a realizar este recorte de tasas y esto en momento en que la inflación cayó muy fuertemente. Estaba revisando la cifra. Terminamos 2022 con una inflación de 12,8%, ahora está ya en 3,9%. Fue realmente grande esa caída. Y hay que destacar, y en esto yo creo que no hay que cansar de destacar, no sé si porque uno es muy banquero central, pero del éxito de la banca central moderna, que ha aprendido dos cosas, de la experiencia de la banca central y de lo que hemos aprendido en la Universidad de Macroeconomía. Porque todas estas cosas vienen de los últimos 20, 30 años, donde hay 3, 4, 5 economistas muy famosos que han empujado esto, donde todos los bancos centrales usan esos modelos y donde, desde el punto de vista de política económica, se adoptaron lo que se conoce como metas de inflación, con bancos centrales independientes y sin interferencia de la política fiscal para pedirle financiamiento, y eso ha permitido que en América Latina, porque esto no solo, en América Latina entero, Colombia el que está un poquito más atrasado, si tú tomas los países de América Latina razonables, los más grandes, Brasil, Perú, México, Chile y Colombia es lo único que ha estado bajando un poquito más lenta. Todos los países subieron la tasa antes que la Fed, apretaron, y hoy día todos están con la inflación cayendo, con mucho éxito y además con costo en términos de producto relativamente bajo. Porque estaba mirando, a raíz de esta conferencia, los datos de crecimiento. No ha habido un cambio muy brusco en las proyecciones de crecimiento con estos ajustes. Sí, efectivamente. Ahora, las críticas han venido por el lado de lo que ha sido el manejo cambiario también. Ahora estaba viendo el dólar, está subiendo 10 pesos, claro. Y han habido críticas sobre cómo se manejó el tema. Qué malo que sea en verano cuando hay gente que tal vez está saliendo fuera. Pero, sí, pero la verdad que la volatilidad cambiaria... Mira, la volatilidad cambiaria y en general la volatilidad no es deseable, pero la volatilidad cambiaria precisamente lo que permite es que no haya, primero, volatilidad en las tasas de interés. Porque cuando tú quieres frenar el tipo de cambio tienes que empezar a apretar y ajustar financieramente y eso tiene volatilidad en las tasas de interés y termina teniendo mayor volatilidad en el producto. Exacto. Segundo lugar, para quienes dicen que quieren tener un tipo de cambio alto, estamos con un tipo de cambio alto. Entonces, y la economía se ajusta a estas condiciones y tenemos un tipo de cambio más débil porque tenemos una economía más débil, pero que de repente, ahora, y la otra cosa muy importante, en una economía mundial abierta, nosotros también nuestro tipo de cambio está muy cerca de lo que está pasando con el dólar. No he visto los últimos días, pero el peso chileno se debilita cuando el dólar se fortalece en el mundo. Por lo tanto, nuestra debilidad es respecto a Estados Unidos, pero respecto al resto del mundo hay más estabilidad. Por lo tanto, aquí también hay que mirar el conjunto de monedas. Y si tú graficas, que una cosa que siempre presento, el dólar en Chile versus el dólar en el mundo se mueven bastante juntos. Chile tiene de repente un poquito más volatilidad, son una economía emergente, de repente hay cosas, pero en general funciona bastante bien. Más aún, esto es una investigación que estoy haciendo, voy a empezar. Es una cosa muy impresionante lo que pasa en la economía emergente y Chile es notable. Y es lo siguiente, ¿no? Muchos economistas, este fin de semana me estoy en discusiones con los de fuera y todo, son muy acostumbrados a decir, mira, cuando el tipo de cambio sube mucho, las economías tienen crisis financiera porque están todos endeudados en dólares, el fisco explota y todo. Acá es al revés. Los extranjeros tienen más pesos que y nosotros tenemos más dólares. Por lo tanto, cuando hay una apreciación del dólar como era antes, no es que nuestras deudas se encarecen los activos que tienen en pesos los extranjeros. Entonces, por lo tanto, ellos pierden. Aquí hay un problema de seguro, la apertura financiera y todo esto, la globalización y todo esto que está pasando, nos ha hecho con economías mucho más resilientes. Pasamos COVID, pasamos la crisis financiera internacional, taper tanto, hemos pasado todo y no hay crisis. La última crisis financiera en la economía emergente fue el año 97 en Asia. Entonces, van a decir, ya aquí como un súper complaciente. Me gusta ver un poquito el vaso medio lleno también. Ya, pero veamos también el lado vacío del vaso. Estoy pensando en el crecimiento, que tú partías hablando de este tema, ¿cierto? Si bien ya José Gregorio ya dijo que el Banco Central debía ser más agresivo, ¿cierto? Lo ha dicho hace meses, en términos de la próxima reunión y la baja en la tasa de interés. Pero la otra parte es nuestra economía y nuestro crecimiento. Tú decías, terminamos el año totalmente plano y desde 2021 que no crecemos en la práctica. ¿Qué es lo prioritario hoy día para volver a crecer? Mira, ¿qué hacemos? Es una pregunta muy... Sí, es que es tan difícil tu pregunta, porque en el fondo
la segunda parte de mi speech Sí. usual, es decir, la macrofinanciera la tenemos controlada. Todo ese y con un éxito brutal. Donde estamos flojeando mucho es en materia de crecimiento, que es la otra componente. Al final nosotros queremos la estabilidad de todo esto para tener una economía que progresa y que da bienestar a toda la población. Y el tema del crecimiento en Chile desde el año más o menos 2014, 2015, se ha venido muy bajo. Hoy día el Banco Central dice que nuestro crecimiento potencial es 1,9. Uno debería pensar que la economía chilena, sin un 3 o un 4%, tiene todavía muchas demandas que satisfacer. Sí. Por lo tanto, es importante tener una tasa de crecimiento mayor. Segundo, mal de mucho consuelo tonto, esto no es solo problema de Chile, hay un problema global en la economía emergente con la productividad, que estamos muy retrasados en productividad, hay muchas cosas. Entonces, yo siempre digo, y siempre cuando a mí me preguntan de esto, digo, mira, es re fácil, si yo tengo que salir rápido y decir algo rápido, digo la educación, lo que estamos viendo nosotros, es que es un tema que me tiene ultra preocupado en Chile. Llevamos 30 años hablando de equidad en educación, con mucho gobierno progresista, con muy buena idea, de repente, y las diferenciales siguen iguales. Y con harta inversión, ¿ah? No, porque no es que aquí no se con harta inversión y sin presentar los datos para poder hacer los estudios. Es como vergonzoso todo lo que pasa. Es preocupante. Me carga esta cosa de la respuesta rápida y sencilla y simplona, es decir, que todo lo dicho está mal. Hay cosas que pueden haber estado mal implementadas, hay fenómenos sociales que están... Pero es un temazo. Entonces, la pregunta, y ahí tú tienes un caso específico en educación, estamos 30 años con buenas intenciones y no le damos con la fuerza. Destruimos los colegios emblemáticos por una cuestión medio ideológica, ¿no es cierto? En vez de... Ahí yo tengo una posición, yo decía, mira esta cosa de la selección, uno selecciona en la universidad, en los colegios emblemáticos uno podría partir seleccionando en sectores de más clase media en años anteriores, ir formando burocracia, pero aquí la ideología dominó y la incompetencia ha dominado, y estoy profundamente preocupado con gobiernos de distinto color político. Ese es un problema que yo creo, y en esto también escribí una cosa hace muchos años pero sobre estos temas, pero el tema de la educación lo podemos arreglar. No le va a pegar mucho al crecimiento porque se demora mucho. O sea, imagínate que hoy día tenemos a todos los niños espectacular, esos niños van a ser la mayoría de la fuerza de trabajo en 20 años más. Pero sí tiene mucho que ver con factores como la inclusión social. Y tiene que ver mucho con el trato que le damos a la familia y al hogar. O sea, tiene que ser prioritario. Entonces, cuando a uno le pregunta, dice ya educación, innovación, la matriz productiva. Entonces empezamos a... ¿no es cierto? Pero son todos temas de largo plazo, finalmente. No solo de largo plazo, sino son pasivos. ¿Por qué? Porque uno tiene que darle un poquito más de contenido. Cuando uno dice la matriz productiva, ¿qué vamos a hacer acá si estamos lejos de todo el mundo? ¿Qué nos va a poner una cadena de valor? O sea, hay que pensar mucho. Ahora, yo sí hay una cosa que siempre he dicho que es un problema en Chile. Serio. Y es en Latinoamérica, fíjate, porque a mí me gusta mirar de esto como economista internacional, uno mira en Latinoamérica. Y son nuestros sistemas políticos. Sistemas presidenciales con parlamentos súper fragmentados. Imposible pasar reformas. Aunque sean mediocres las reformas, imposible llegar a las cosas duras, como decimos nosotros. ¿Cuánto estamos atrasados en reforma de pensiones? ¿Cuánto? Podemos hacer cosas, igual los congresos trabajan, pero las verdaderas reformas y tener un clima que además se preste para dar cierta certeza de reglas que vienen desde el Congreso es muy importante. Entonces uno ve, ¿no es cierto?, que en el fondo las como reformas importantes no avanzan, de repente avanzan cosas que pueden ser buenas, discutibles o regulatorias, que de repente son discutibles. Necesitamos un sistema político donde haya más acuerdo, donde haya mayor capacidad de... Un sistema político donde Estados Unidos, con todos los problemas, ese país está súper polarizado, acaba de sacar el Congreso un acuerdo bipartisano a Ucrania, varias cosas, y acá no lo logramos, no existe. Y fíjate que eso pasa en Latinoamérica, todos estos sistemas políticos fragmentados, sin incentivos de la política a contribuir al éxito del gobierno, porque lo que quieren es gobernar después ellos y estar controlados por pequeñas minorías que tienen sus pymes y que son importantes a la hora de los votos. Tenemos un problema político serio, yo creo que pasa, y es la parte más compleja, pasa por una reforma política, las esperanzas de mayor crecimiento, porque con este sistema político que fomenta más la polarización, la fragmentación y el populismo,
va a ser muy difícil empujar la economía. Ahora, eres economista, ciertamente, pero comprendiendo de que es un tema político el que está afectando finalmente el crecimiento, ¿qué es lo prioritario ahí? ¿La barrera del 5%? ¿Llegar a acuerdos? ¿Cómo Reforma del eso? 5% no basta, Perú tiene límite, sino que además lo que hay que hacer es evitar que haya pactos, hay que poner mucho más severidad a que se vayan formando partidos, aunque hay diversidad al interior de los partidos y que haya cierta disciplina y se puede llegar a ¿A ti acuerdos. te parecía bien Ahora, el capítulo sistema político de la propuesta constitucional, que para muchos era lo que salvaba? Sí, yo creo que era un avance insuficiente, porque dejaba fuera el tema de los pactos. Entonces uno puede ir armando pactos y reconstituir, ya se suprime, la quiere, le cambia nombre. Entonces no era tan evidente. Sí. José de Gregorio, hablabas recién del tema de las reformas, que en este minuto a nivel latinoamericano es imposible pasar reformas. Decías que, aunque sean mediocres, en el caso de las reformas que se están... Yo no diría mediocre. Yo creo que los países tienen que... Cuando un país trata de caminar a toda velocidad hacia adelante, se estrella. Lo que uno tiene que hacer es 2 pasos para adelante, 1 para atrás. Y ahí uno pero va sumando. Reformitas. Lo que nos pasa, no son reformitas, pero reformas donde hay un poquito de ripio, después uno las arregla. Yo, por ejemplo, déjame decirte un tema así controvertido. Yo soy partidario de la desmunicipalización por un problema súper sencillo. No puede un municipio que tiene la 10ª parte de los ingresos de otro municipio tener los mismos sistemas educacionales, ¿no es cierto? Sobre todo en un país donde la movilidad y todo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero lo que hay que hacer son cosas serias y no sistemas donde los capturan los partidos políticos. Entonces, ahí hay otra cosa que tenemos muy importante como país que hacer, una reforma del Estado que despartidice, no despolitice el Estado, que despartidice, que no puede hacer que los partidos se toman servicio. Entonces, al final es como una cosa del partido y al final están todos desesperados por volver a poder porque no está la pega. Que donde el cambio de pega sea menos importante, eso también es súper importante. El acuerdo, la propuesta también traía cosas positivas en eso. Ya, pero hablando de la reforma, no vamos a hablar entonces de mediocres o no, pero pacto fiscal, en lo que ha derivado, porque partimos con una reforma, ¿cierto? Pacto fiscal, después un pacto por el crecimiento y la responsabilidad fiscal. ¿Ha mejorado, bajo tu punto de vista, ha mejorado la propuesta? Yo creo que no hay mucho ánimo de hacer cosas en lo fiscal. Tributaria, yo creo que no hay mucho piso. Tenemos que buscar, yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy serio en buscar temas en materia de elusión, aunque yo no estoy seguro que esté del todo correcto el estudio que dice que hay como 4 puntos del PIB que se eluden. Michelle Jorrat, que estuvo aquí entrevistado con nosotros la semana pasada. Creo que el número es un paper hecho, o sea, no es high rocket science, o sea, pero un trabajo bien hecho. Pero le falta una cosa decir, y yo ese trabajo le exigiría a la otra parte, que digan dónde y de qué forma lo están haciendo. Nosotros acabamos de ver un caso como de $200 millones que eran estos supuestos empresarios que inventaban boleta y factura. Es bien complejo. Yo le preguntaba a algunos abogados, ¿cómo puede ser que yo dándote una factura que tengo que pagar impuestos puedo eludir? Entonces tienen que hacer ciertas cosas de cambiar utilidad. Bueno, el tema central es que tienen que decir dónde está. Ojo, y que no digan dónde está porque de repente una empresa se mueve a instalarse a otro país y una cosa así, pues eso es parte de los negocios y eso va a pasar. Y tú no vas a empezar a poner cárcel. Yo creo que ahí hay otra cosa que es bien importante. Está pasando en el mundo, en Chile está pasando con bastante problema. Y es que da la sensación que a veces las autoridades, nadie cuestiona el capitalismo, la economía abierta, pero da la sensación que hay autoridades y hay decisiones que son como, sí, tenemos el capitalismo, tenemos el mercado, porque es lo que hay, pero no confiamos. Y cuando hay una sensación de desconfianza, cuando hay una sensación de desconfianza respecto de la actividad empresarial, de que si te va bien o si eres muy grande, o sea, es porque hay algo raro. Entonces esto cuando existe esa, yo creo que nos dan ganas mucho de invertir acá y de jugársela. Y las reuniones también, de las que se ha hablado tanto, las que hemos hablado tanto. Tengo muchas discusiones. Estoy muy triste porque no me invitaron a ni una. ¿Ni una? No, si soy ni una. ¿Estás con un problema? Estoy con un problema serio. Ni una. Ya, pero tú fuiste ministro de Economía.
¿Te en esa no parece- teníamos ley del lobby. Ya, pero ¿te parece Sí. que la reunión del ministro Nicolás Grau, a la que fueron también representantes de la salmonicultura, es correcta no haberla registrado o no haberla informado? Yo diría, no sé si... claro, no, primero creo que todo es legal por la ley del lobby. Es un poquito imprudente. Es un poquito imprudente ir a cosas... Ahora, yo me preguntaba, imagínate que tú vas a un evento social, a un matrimonio, como ministro, y te topas con gente de sectores regulados. Tú sales a correr por las calles y te topas con alguien. Tienes que, entonces un poquito. Ahora aquí tú me dices, no, es Esto, algo más sí. deliberado, Pero más es una organizado por un comida, lobista. es organizado. En ese caso, yo creo que una cosa que en ese caso sería bueno para, en estas cosas así, ponerlo en la agenda de uno. O comida privada con empresarios, o sea, buscar alguna manera de que uno, y no después nos sorprendemos y que hay muchas comidas. Yo creo que, en primer lugar, además que, ojo también, cuando esas comidas son relativamente numerosas, tampoco no hay acuerdo ni nada, se va a escuchar y a conversar. Estas no son. A mí me preocupa mucho más cuando es con una persona. Claro. O cuando es con dos, pero si tú me dices, va a ir a una comida con un Se está con un sobrereaccionando a tu sector, juicio. mira, me cuesta entenderlo porque hay una cosa como de inevitabilidad, muchas reuniones, muchas cosas como ministro. Yo no me acuerdo, yo soy malo para salir a comer, me levanto temprano a correr, entonces como que no salía mucho a cosas así. Pero uno tenía sus cosas y te topas. Entonces, como presidente del Banco Central, yo no iba a nada. No iba a nada, ¿no es cierto? Pero además que nadie te hace lobby por cosas específicas. Tú vas como a escuchar. Muchos ¿Pero como dicen, ministro? como ministro no recuerdo mucho, fíjate, haber ido como ni a comidas, cosas así. De repente algunos empresarios grandes como que te invitaban, pero como para agasajarte. Cosas así me pasó con algunos grupos, pero nunca mucho como... Ahora uno tiene que ser vivo, saber y dejar bien clara la regla. Mira, podemos conversar, pero lo que es mi rol política pura, uno tiene que aprender. Y está la otra parte, uno tiene que escuchar. Entonces también es bueno escuchar. Más que al lobista, a la gente que le habla como buena. Yo tengo amigos, ¿no es cierto?, que están en empresas, están en sectores, trabajan. Y a la gente que mejor le pregunto, yo incluso cuando trato de entender algo de economía, porque uno tiene que aprender. Y las cosas son bastante más complejas de lo que uno piensa. Así que la verdad que tengo sentimientos encontrados. Creo que hay que tratar como de regular un poquito más eso. Poner, por ejemplo, cuando haya comida. En particular, además, se van dos ministros. Claro. Ya es como gabinete. Entonces, como... Reunión de gobierno. Es como reunión de Comité gabinete. político. Que un ministro La casa vaya a Saraquet. comer. Y además después está la cosa, ¿qué pasa si yo tenía un grupo con el que corro, en el que hay un par de gerentes de empresa, de repente salíamos a comer, entonces, claro, y me podían hablar, no sé, no recuerdo, pero es complejo, habría que regularlo un poquito más, hay que ver cuál es la experiencia en otras partes, cómo se hace. Sí, no. Hay que tener bastante prudencia en esas cosas. Sí, bueno, se nos está acabando el tiempo, pero antes de que terminemos con esta conversación, hemos hablado de lo que está pasando en materia macro, por el lado fiscal, pacto también tributario fiscal. No hemos hablado de lo que está pasando en materia previsional, han cambiado también las propuestas del gobierno. ¿Es una mejor alternativa la que se está proponiendo ahora para subir las pensiones? Mira, se me olvidó terminar enfatizando lo tributario, que es muy importante que más allá del número, que siga 4% de reducción, ¿dónde está, línea por línea, qué es lo que podemos hacer? Y con eso podríamos conseguir la mitad, 2 puntos del PIB, es lo que el Sin gobierno necesidad trata de de subir recaudar. impuestos. Sin necesidad, que yo creo que los impuestos corporativos en Chile son muy altos. Ya. Yo creo que algo tiene que ver, no completamente, ni hay que exagerar, el guateo de nuestra economía del 2014 con el alza de impuestos de las empresas de 20 a 27 y con una sensación de que puede seguir subiendo. Entonces, Hay si que es recortar eso, al 25 o al 23. al Claro. 20. Al No, 20. si va a hacer, no. Las cositas así como poco para... ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. Pero esto tiene que ver, los economistas que están al otro lado tienen que ver con no linearidades en la función de inversión, porque hay mucho costo fijo, muchas cosas así. Entonces tú quieres dar un impulso en serio. Creo que cuesta un punto del PIB, no es tanto.
Entonces hay que buscar cómo uno hace una compensación. Del 20 al 27, del 27 al 20 costaría... Que era lo que teníamos sí, el año 2014. Claro. Vamos. Porque la propuesta del gobierno es de 27 a 25. Sí, la de los pero empresarios que dieron a conocer la semana pasada es hasta al 23. 23. A 20 y igual para todas las empresas. Esto es que las pymes pagan más, pagan menos. Estoy diciéndolo de manera tal vez exagerada para los espacios que hay de negociación. Pero yo creo que Ya, estas pero cosas de un puntito... ¿te gusta más el 23 que el 25? Bueno, si me gusta más el 20 está más cerca como un problema aritmético básico. Y tú preguntas sobre... Pensiones, no sé si Sobre las alcanzamos. pensiones, mira, sobre las pensiones, cualquier acuerdo que haga subir las cotizaciones en 6 puntos al menos, creo que el acuerdo es importante. Segundo lugar, cualquier acuerdo tiene que ser un acuerdo que tenga como condición básica que no haya reparto en el sentido de que tú le pagas y después se desfinancia. Que haya redistribución, tienen que discutirlo, no creo que sea lo central, es lo que más despierta la preocupación de todo el mundo. Es cierto que se quiere agregar más competencia al sistema de pensiones, pero hay que entender también en estas cosas que la realidad política ha cambiado. La realidad política que tenemos que teníamos hace 2 años y la que tenemos hoy día, lo tenían todo y se ha deteriorado la fuerza que tenían para empujar reformas. Entonces, uno tiene que abandonar el maximalismo por el ámbito de lo posible. Y dice, después vamos a ir viendo, como digo yo, 2 pasitos para adelante y uno para atrás, y no seguir parados ni retrocediendo. José Gregorio, muchas gracias por esta conversación aquí en Mercado Central. Que tengas una muy buena semana. Muy buena semana. Mucho gusto haber estado aquí. Que estés muy bien.